Grabar. Listo, ya puse a grabar. Gracias por acordarme. A mí eso siempre se me olvida. Tienen que estar pendiente para que me acuerden de que cuando comencemos la clase, ponga a grabar las clases, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría, como les comentaba, yo tengo un pequeño temario con, creo que son 14, con 16 módulos, ¿sí? Claro, algunos módulos son ya extras cuando nosotros queramos dedicarnos de manera profesional a este trabajo, ¿sí? La primera clase, déjenme les comparto, esta no es, ok. La primera clase siempre hace referencia a las bases fundamentales del trad, esos términos básicos o esa base sólida en conocimiento que nosotros tenemos que adquirir con conocimientos correctos para nosotros poder ir creciendo poco a poco y de manera correcta en este mundo. Por el próximo mes nosotros vamos a ver clase lunes, miércoles y viernes, ¿sí? De 2 a 4 de la tarde o el tiempo que sea necesario para terminar de que entiendan la idea. En este punto, en este primer punto, no me voy a detener mucho, sino que vamos a ir mencionando esos conceptos a lo largo de este mes, ¿sí? Pero sí me voy a detener en estructura, en fractalidad. Eh, Porque para opciones binarias es uno de los temas más importantes que nosotros debemos entender, ¿sí? Una vez, ya, ¿cómo es aquí la cosa? Aquí, ok. Nosotros vamos a trabajar acá en el D-Trader, ¿sí? Este va a ser nuestro campo de batalla. Y eh, nosotros vamos a tratar de entender esta plataforma. No sé por qué me está mostrando las velas. Mira, me cambiaron un poco aquí la cuestión. Bueno, eso lo veo después. Sí. Ok. Bueno. Sí. Que antes yo podía ver las líneas continuas y no discontinuas como lo vemos nosotros ahorita. Eh, la idea es que empecemos a entender, ¿verdad? Déjame plantilla de dibujos, todo de dibujos y este es el que más me gusta, ¿verdad? Porque así yo puedo marcar. Ok, listo. Entonces, aquí borro. Ok, listo. Gracias, viejo. Bueno por eso. Ok. En todas partes a nosotros nos han enseñado que nosotros, para marcar un fractal, tengo que agarrarlo otra vez. Listo. Para marcar un fractal, yo necesito 3 puntos, ¿sí? Y esos 3 puntos me indican qué tipo de fractales. Pero no nos enrollemos. Si rompe, si rompe hacia arriba, es fractal alcista, ¿sí? Si rompe hacia abajo, es fractal bajista. Eso lo han visto en todos lados, ¿sí? Ahora, lo que nos importa a nosotros en estructura, nosotros sí, es verdad, vamos a marcar macro y vamos a marcar micro en el instrumento que nosotros queramos operar,
¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? M15 es el marco temporal por excelencia para los índices sintéticos, ¿sí? Ese es el marco temporal que nos indica qué es lo que está pasando o qué es lo que quiere pasar, ¿verdad? En el precio, ¿no? Bajista. Entonces, marcos. Para no enrollarnos tanto, nosotros vamos a, M15 para nosotros va a ser la estructura de trabajo del día. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a meter al gráfico y prácticamente en media hora ya vamos a estar afuera. Sí, media hora. Media hora es más que suficiente para nosotros sacarle el mínimo diario a los gráficos, ¿sí? Entonces, fácil. Marcamos en qué rango estamos. Ah, bueno, estamos en un rango alcista. Estamos bajando en este momento. Ya tenemos un pequeño giro en M15 y estamos viendo el retroceso. Estamos viendo el retroceso de este último movimiento, ¿no? Ok, listo. Entonces, ¿qué me dice eso? Ah, bueno, podemos tomar entradas a la baja, pero teniendo en cuenta que nuestro macro va a ser alcista, ¿sí? Aquí nosotros no tenemos las herramientas, creo que era aquí, todos los dibujos, y aquí en tendencia. Lo que más se parece a nuestro Fibonacci, ¿verdad? Es esta herramienta de tendencia. Y nosotros ahí es donde tomamos una decisión. Si digamos que, otra vez, digamos que en esta zona nosotros podríamos arriesgarnos a tomar entradas a la baja porque entendemos que ya estamos empezando a hacer un retroceso, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos en esta zona, ahí la decisión es dividida. Nosotros tenemos que entender en dónde estamos exactamente para saber qué operación vamos a tomar, ¿sí? Y cuando estamos en esta última zona, pues simplemente si el macro es alcista, nosotros en esta zona solamente vamos a tomar operaciones al alza, ¿sí? Borremos todo. Es fácil. Para entender la fractalidad, nosotros tenemos que entender un concepto un tanto complejo, ¿sí? Eh, a nosotros nos han enseñado que fractalidad es simplemente esa figura que nosotros marcamos, ¿verdad? Que puede ser alcista o puede ser bajista, ¿sí? O que el color de las velas nos identifica fractalidad, ¿sí? Ok, disculpen la interrupción. Para nosotros, sí o sí, la estructura va a prevalecer por encima de cualquier otra cosa a la hora de operar las opciones binarias. La estructura, la acción del precio y la lectura del vela a vela, ¿sí? Entonces,
Esas tres características son más que suficientes para que nosotros le ganemos de manera constante a los mercados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que adiestrar nuestra vista para leer correctamente los gráficos y entender realmente qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? Y por eso nosotros tenemos que aprender eh, a marcar prácticamente todas las zonas de valor que se nos muestre en el gráfico y entender que una zona me puede dar varias reacciones, como lo han escuchado ustedes eh, algunos videos que habrán conseguido por ahí en internet, ¿sí? Pero eso no quiere decir que mientras más reacciones tenga yo en esa zona, más fuerte va a ser esa zona, como quieren hacer ver con las zonas de soporte y resistencia. Realmente lo que pasa es lo contrario. Hay algo que se llama penetración que vamos a ir hablando en otra clase futura, ¿sí? Que es simplemente cuando el precio empieza a adentrarse en esa zona, en esa zona, en esa zona, hasta que termina rompiéndola, ¿sí? Entonces, borro, ok. Nosotros tenemos que, lamentablemente, acercarnos para poder marcar algunas zonas de interés en los gráficos. Esas zonas de interés deberían darme una reacción, este es el último, sí, deberían darme una reacción en la dirección contraria del fractal que yo tengo a mi izquierda. En este caso, marqué envolventes, solamente marqué envolventes de ese impulso a la baja, envolventes que todavía no han sido quemadas, ¿sí? Esta todavía está viva, que es una zona en donde me puede dar una reacción al alza. ¿Ves? Entonces, es sencillo, es simplemente ir llevando el rastro o las migajas que va dejando el precio a la hora que éste se va moviendo. Nosotros tenemos que entender que hay ciertas características perdón, hay ciertas características de los impulsos y los retrocesos que nosotros tenemos que entender para entender cuál es la dirección más fuerte en ese momento. ¿Sí? Ajá, déjenme reviso aquí. Ok. Otro aspecto importante, hablando de fractalidad, es que eh, los fractales o la fractalidad en los mercados financieros son un movimiento, hablando teóricamente, son un movimiento que se repite una y otra vez a lo largo de los marcos temporales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros debemos entender e interiorizar, le pongo comillas a esa palabra, que si la fractalidad es un movimiento o es un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de los marcos temporales, yo sí o sí tengo que conseguir el, eh, la expresión mínima de esa teoría. ¿Sí? La expresión mínima de esa teoría es que yo necesito conseguir un fractal, el fractal más pequeño que se pueda conseguir dentro de los mercados financieros. En este caso, para operar las opciones binarias. Yo necesito entender que dentro de cada vela hay una estructura que yo tengo que seguir. ¿Sí? Y esa estructura me va dando pistas, como lo habíamos mencionado anteriormente, para yo identificar la dirección objetivo de mi operación. Entonces, una vez que yo entiendo que una simple vela me hace estructura, ¿verdad?
yo puedo ir marcando de manera micro esa estructura como lo han hecho en tareas anteriores, ¿sí? Ok. Y viendo, viendo esa estructura que nosotros, o viendo esto es, viendo esas migajas, esas pistas que nos va dejando el precio a lo largo de su recorrido, yo puedo tomar la decisión de tomar una entrada en X nivel o dejarla pasar, ¿sí? Ya más adelante van a entender que no siempre se trata de eh, solo tomar una entrada porque tuve una ruptura, el precio regresó al nivel de la ruptura y yo hago mi entrada. No, sino que nosotros tenemos que ir mezclando la estructura macro, la estructura micro y la lectura del vela vela para entender qué es lo que quiere hacer el precio. Al principio parece un poco complejo, ¿verdad? Pero realmente cuando entendemos todos los conceptos es bastante fácil de entender. Ok, aquí entonces el próximo nivel sería más o menos como por aquí. Vamos a marcarla. Listo. Ok. Y el nivel es este. Ok. Voy a dejar esa línea ahí. Ok. Aquí como ven, ya tuvimos un rompimiento de un nivel. Ahora, ¿qué debo esperar yo para hacer una entrada a la baja? ¿Qué es lo que me está diciendo el precio que quiere seguir haciendo? Bueno, simplemente necesito esperar a que el precio regrese a un nivel aceptable, ¿verdad? De ese pequeño fractal que tenemos ahí, para que yo pueda hacer una entrada a la baja. Ah, esa es una herramienta de dibujo que se llama continuo. Es la que más uso. Simplemente se le da un clic para poner el primer punto. Déjame lo agarro otra vez. Un clic para poner el primer punto y dos clics para dejar la línea hasta ahí, hasta donde está. O puedes seguir marcando un punto, 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 y vas marcando toda la estructura hasta que tú digas, no, listo, hasta ahí es. Ok, seguimos. Déjenme ver mi chuleta. Ok, listo. Entonces, el rollo es para borrarlas cuando quieras borrar una sola, porque tienes que hacerlo de una por una, ¿sí? Para no borrar todo lo demás que ya hiciste. Ok, ok. Aquí ya tenemos estructura alcista en retroceso. Estamos en el segundo 11. Vamos a arriesgarnos y hacemos una entrada, aunque no tenemos espacio. Hacemos una entrada alcista. Ahí vamos a ver. Ok. Y ahora sí quiso irse a la baja. Sí, porque me reaccionó fue en esta. Ah, no me saca líneas. Aquí. Listo. Ok. Ah, es que estamos viendo un problemita aquí con con el DERI. Cuando hago una entrada es que se ponen las líneas. Se ponen las líneas.
Sí, ya después veo. Cuando la da la gana agarra. Bueno, ¿a qué? Vamos a seguir. Este, Estábamos en, ok, ¿cómo identificamos los fractales a operar y las áreas de interés que debemos utilizar? Sí, cada vez que uno hace la entrada se cambia el gráfico. Ok, déjenme cerrar aquí el MT5 que se me abrió. Se perdió una y se ganó la otra, recuperando parte de la inversión que se perdió en la otra. Ok, no hay rollo. Esto es así. No todas se ganan, no todas se pierden. Sí. Ok, cerremos aquí para poder ver. Y después tengo que darle F5 para que me deje las líneas como a mí me gusta. Qué chingo. Ok, listo. Bien. Estas sí las voy a hacer con esta. Voy a dibujar aquí un poquito. Yo tengo una vela, ¿verdad? Y esa vela me da una estructura, bien sea alcista o bajista, ¿sí? El color nos puede dar, el color de la vela nos puede dar cierta información, pero realmente lo que necesitamos es dónde rompe, dónde rompe, dónde rompe, a dónde llegó, ¿sí? Entonces, yo puedo ver una vela roja, ¿verdad? Que tenga estructura bajista porque rompe a la baja, ¿sí? Pero también puedo tener una vela verde que me abra donde tiene que abrir, me haga el máximo, me haga el mínimo y me dé un cierre. Y aunque la vela es verde, yo tengo estructura bajista. Entonces, desde hoy en adelante, el color de las velas no va a significar absolutamente nada para ustedes, porque nosotros vamos a estar viendo, me borro y busco, vamos a estar viendo hacia dónde están rompiendo esas velas, ¿sí? Y si tienen mechas muy grandes, pero terminó aquí abajo, yo ya tengo ruptura alcista, ¿sí? Tengo, perdón, tengo estructura alcista, aunque esta vela sea roja, ¿ves? Aquí tengo un retroceso, entonces es muy probable que la vela que siga sea o una vela doji, ¿verdad? Que no rompe por abajo y que me da un pequeño espacio. Y la próxima vela, ¿verdad? Es la que va a romper este nivel. Este nivel. Por eso siempre debemos operar con paciencia. ¿Ves? No importa dónde estemos, ¿sí? Lo importante es lo que nos esté mostrando el precio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a marcar a partir de hoy en adelante? Eh, Vamos a tirarle. Ok. Vamos a marcar simplemente, ni siquiera nos vamos a tomar el, el tiempo de marcar el fractal porque eso tenemos que hacerlo a vista. Simplemente vamos a marcar las posibles zonas
dónde podría reaccionar, ¿verdad? Nosotros alejamos el gráfico hasta ver la estructura macro, ¿ves? Nosotros vemos que veníamos bajando, estamos en M1, sí, veníamos bajando. Aquí tenemos un pequeño giro. Aquí tenemos un pequeño giro, ¿sí? El precio está regresando a una zona. Vamos a tratar de que esa zona, ¿verdad? Sea, esta es tendencia, de que esa zona sea cercana a eh, nuestros niveles de compra y con esta pequeña herramienta, yo ya no la uso, la verdad, simplemente marco a mano. eh, Ustedes van a poder entender que si están por debajo del 50, por encima del 50, si están cerca del 70% de esa estructura de fractalidad, ¿verdad? Aquí nosotros, aunque no terminó de llegar a la zona, eso es una reacción en esta zona, ¿verdad? Y si tenemos ruptura por encima del último fractal, simplemente esperamos a que retroceda el precio a nuestro extremo y decisional de ese pequeño fractal que estamos viendo aquí, ¿sí? Y empezamos a hacer operaciones al alza, más que todo. Eso es todo. Teniendo en cuenta las tres R, que después de una ruptura viene un retroceso y después del retroceso viene un rechazo. Eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, desde M15 nosotros podemos empezar a marcar, desde M15 nosotros podemos empezar a marcar zonas, ¿sí? Siempre vamos a buscar el último fractal, siempre vamos a buscar el último fractal disponible y nosotros podemos marcarlo dentro de esa zona, está jugando y nosotros aquí tenemos una zonita importante de ese fractal de M15 y me gusta aquí. Esta sería la zona más importante de ese fractal de M15. Aunque aquí nosotros tengamos ya estructura alcista, como para que me haga un alto más alto, yo tengo que esperar a ver qué quiere hacer el precio, ¿sí? Y en función a lo que hace el precio, nosotros vamos a operar, ¿sí? Nosotros no tratamos de adivinar qué quiere hacer el precio, nosotros actuamos en consecuencia de lo que esté haciendo el precio. De resto, no tomamos una operación, ¿ves? Aquí falta un minuto para terminar esa vela de 15 minutos, ¿sí? Pero todavía seguimos teniendo estructuras bajistas, ¿ves? Entonces, en 15 minutos nosotros también eh, podemos utilizar esas velas, ¿verdad? Dos velas o tres velas, como si estuviéramos usando el bias, como si estuviéramos buscando el bias en D1, ¿sí? ¿Ven lo que les digo? Me regreso a D1, a D1. A ver, esa vela quiere. Ok, ajá. Chuleta. Ok. Algo importante que nosotros tenemos que entender de la estructura, ¿sí? Esta velita primero fue roja, después fue verde. Vamos a esperar a ver a dónde termina. Tenemos un pequeño gap. Vamos a arriesgarnos. Si no rompe el gap, debería subir.
rompió el gap. Ok, terminemos la idea. Los fractales nos van a dar un par de zonas buenas, que son el extremo y el decisional. ¿Sí? Nuestra zona no es una línea, sino es una zona, un rectángulo, ¿sí? Entonces, esas van a ser nuestras mejores zonas para operar en, en la dirección que nos va indicando la estructura, ¿sí? Esta está más bonita. Ajá. Ok, ok. Definición, listo. Identificación de fractales y áreas de interés, listo. Ok. Fractal alcista, bajista, ruptura. Sencillo, ya lo explicamos. Donde rompe. Y niveles de soporte y resistencia. Ok, listo. Entonces, para marcar los soportes y las resistencias, yo prefiero que lo hagan con el rectángulo, ¿sí? Y a medida que tengan un poquito más de experiencia, lo van a ir haciendo, este, lo van a ir haciendo con los marcos temporales más pequeños, ¿sí? Pero mientras tanto, lo mismo, pueden subirse a M5, ¿verdad? Y marcan sus zonas, sus posibles zonas de reacción. ¿Veis? Aquí tengo otra. Lo que no me gusta de este. Tengo otra. ¿Sí? Y aquí ya reacciono a esa. En M5 ya la había marcado. O simplemente, si tienen muy poquita experiencia, se van a M15, se acercan un pelo al gráfico y ahí van marcando sus áreas de soporte y resistencia. ¿De dónde salen las áreas de soporte y resistencia? De los fractales. De los fractales, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, fácil. Voy continuo. Si yo tengo un fractal bajista, mi área de resistencia es todo el retroceso de ese fractal bajista. Si yo tengo un fractal alcista, ¿verdad? Mi área de resistencia es todo el retroceso de ese fractal. Porque lo que importa no es dónde va a tocar y va a dar la reacción, ¿verdad? Lo que importa es la zona y cuando el precio esté en la zona, ¿verdad? Ahí, según el comportamiento del precio, es que nosotros vamos a tomar una decisión de qué es lo que quiere hacer el precio, ¿sí? Nos volvemos. Trabajar a M1, trabajar en M1 requiere